Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Listos para algo épico, algo que los va a dejar con la boca abierta? Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a desvelar la apuesta más grande, más intensa, más de Met y Can. Sí, los mismísimos. Se lanzaron a una competencia que, bueno, digamos que hubo sudor, lágrimas, tal vez no literalmente, pero casi, y un ganador que mejor se los muestro. Así que prepárense para una historia llena de risas, desafíos y, por supuesto, mucha emoción. Porque lo que está en juego en esta apuesta es más de lo que imaginan. Y antes de que sigamos, un favor enorme, si son nuevos por aquí, o si ya son de la familia pero todavía no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únete a la diversión. Prometo que no se arrepentirán. Somos una comunidad increíble y siempre estamos felices de recibir caras nuevas. Bien, al grano. ¿De qué se trata esta apuesta épica entre Met y Can? Verán, todo comenzó hace unas semanas, durante una de esas reuniones informales que tenemos con todo el equipo. Estábamos hablando de ideas para contenido, riendo un rato cuando, de repente, surgió el tema de la cocina. Sí, lo sé, suena un poco raro, pero déjenme explicarles. Met, como muchos de ustedes saben, es una apasionada de la cocina. Le encanta experimentar con nuevos sabores, crear platos increíbles y, sobre todo, alimentar a sus seres queridos. Siempre está buscando la receta perfecta y tiene un don para transformar ingredientes sencillos en algo extraordinario. Recuerdo una vez que hizo una tarta de manzana que era tan buena que casi lloro de la emoción. De verdad, era de otro mundo. Can, por otro lado, bueno, digamos que Can es más del tipo pedir comida a domicilio, o calentar algo en el microondas. No es que sea un mal cocinero, ojo. Simplemente no es su pasión. Su especialidad es pedir comida tailandesa a las 3 de la mañana, y se le da bastante bien, la verdad. Pero si le pides que prepare algo desde cero, bueno, ahí la cosa se complica un poco. Y ahí fue donde la chispa se encendió. Met, con esa confianza que la caracteriza, retó a Can a una competencia culinaria. Sí, una batalla de chefs en toda regla. Al principio Can se mostró un poco reacio. Met, no tengo ninguna oportunidad contra ti, dijo. Eres una experta en la cocina. Pero Met no se rindió. Lo animó, le dijo que tenía potencial oculto y al final Can aceptó el desafío. Fue una negociación larga, con muchas risas y algunas amenazas amistosas. Met es muy persuasiva, tengo que admitirlo. La apuesta, ¿quién preparaba el mejor plato de pasta? Sí, pasta, ese plato que aparentemente es sencillo pero que en realidad tiene miles de secretos y variaciones. Desde la elección de la harina hasta el punto exacto de cocción, cada detalle cuenta. Met, obviamente, se especializa en la cocina italiana y tenía una clara ventaja. Ha viajado por Italia varias veces, tomando clases de cocina con los mejores chefs. Conoce todos los trucos del oficio y sabe cómo sacar el máximo partido a cada ingrediente. Pero Can, tenía unas bajo la manga su abuela. Resulta que la abuela de Can era una inmigrante italiana que le había enseñado a cocinar pasta desde que era un niño pequeño. Se llama Nonna Emilia, y es una leyenda en la familia. Dicen que su salsa de tomate es capaz de curar cualquier mal y que sus ravioles son tan ligeros que casi flotan. Así que, aunque no era un cocinero habitual, tenía una base sólida y un arma secreta invaluable. Una herencia culinaria que podía cambiar el curso de la competencia. La preparación fue intensa. Met pasó días investigando recetas, probando nuevos ingredientes y perfeccionando su técnica. Se encerró en su cocina, rodeada de libros de cocina y montones de ingredientes. Experimentó con diferentes tipos de pasta, salsas y quesos, buscando la combinación perfecta. Incluso consultó a un sommelier para encontrar el vino ideal para acompañar su plato. Estaba decidida a ganar, y no iba a dejar nada al azar. Can, por su parte, llamó a su abuela para pedirle consejos, practicó una y otra vez y se aseguró de tener todos los ingredientes frescos y de la mejor calidad. Nonna Emilia le dio una lista detallada de instrucciones, desde cómo amasar la pasta hasta cómo preparar la salsa. Le insistió en que usara solo ingredientes frescos y de temporada, y le recordó la importancia de cocinar con amor.
Can tomó cada consejo al pie de la letra y se dedicó a practicar sin descanso. Incluso se compró un delantal con el nombre de su abuela bordado. El día de la competencia, el ambiente estaba cargado de tensión. Habíamos montado una cocina improvisada en el set de grabación, con 2 estaciones de trabajo completamente equipadas. Conseguimos los mejores utensilios de cocina, desde cuchillos de chef hasta ollas de cobre. Incluso contratamos a un equipo de limpieza para que nos ayudara a mantener el orden durante la competencia. Demet y Can estaban listos con sus delantales puestos y sus cuchillos afilados. Se notaba la concentración en sus rostros. Estaban decididos a dar lo mejor de sí mismos. Yo, por supuesto, fui la jueza. Una tarea difícil, lo admito, pero alguien tenía que hacerlo. Además, me encanta la pasta. Así que en realidad no me quejo. Pero en serio, me tomé mi papel muy en serio. Investigué sobre los diferentes tipos de pasta, salsas y técnicas de cocina. Quería asegurarme de ser justa y objetiva en mi evaluación. Demet optó por un clásico, una pasta fresca con salsa de tomate, albahaca y mozzarella. Una receta sencilla, que requería una gran habilidad para equilibrar los sabores y lograr una textura perfecta. Sabía que era una apuesta segura, pero también sabía que tenía que ejecutarla a la perfección para tener alguna posibilidad de ganar. Pasó horas buscando los tomates más maduros y jugosos, y se aseguró de que la mozzarella fuera de la mejor calidad. Su objetivo era crear un plato que fuera simple pero delicioso, un homenaje a la cocina italiana tradicional. Can, en cambio, se arriesgó con un plato más elaborado, una pasta con salsa de pesto de pistachos, gambas y limón. Una combinación audaz y sorprendente. Quería demostrar que podía ser creativo y que no tenía miedo de experimentar con nuevos sabores. El pesto de pistachos era una receta que había encontrado en un libro de cocina antiguo, y las gambas eran frescas y jugosas. El limón, por supuesto, le daría un toque de frescura y acidez al plato. Era una apuesta arriesgada, pero Can estaba convencido de que podía sorprender a todos. Durante toda la competencia, la tensión fue palpable. Demet trabajaba con precisión y elegancia, moviéndose con gracia por la cocina. Parecía una bailarina, cada movimiento era fluido y calculado. Se notaba que se sentía cómoda y segura en la cocina. Can, en cambio, estaba más concentrado, casi como si estuviera en trance. Se notaba que estaba poniendo todo su corazón y alma en este plato. Era como si estuviera canalizando la energía de su abuela Nonna Emilia. Hubo momentos de drama, por supuesto. Demet quemó un poco la salsa, Can tuvo problemas para pelar las gambas, pero ambos lograron superar los obstáculos y terminar sus platos a tiempo. Demet tuvo que empezar la salsa de nuevo, lo que le costó unos minutos valiosos. Can, por su parte, tuvo que pedir ayuda al equipo de limpieza para pelar las gambas, ya que estaba teniendo problemas para quitarles la cáscara. Pero al final, ambos lograron mantener la calma y concentrarse en la tarea que tenían entre manos. La presentación fue impecable. Demet sirvió su pasta en un plato blanco, adornado con hojas frescas de albahaca y unas gotas de aceite de oliva. Quería que el plato fuera simple y elegante, y que resaltara la belleza de los ingredientes frescos. Can, por su parte, optó por un plato de cerámica rústica, con la pasta dispuesta de forma artística y una rodaja de limón en el borde. Quería que el plato tuviera un aspecto más informal y acogedor, como si estuviera cocinado en casa por su abuela. Llegó el momento de la verdad, la degustación. Probé primero el plato de Demet. La pasta estaba cocida a la perfección, al dente como debe ser. La salsa era deliciosa, con un sabor dulce y ácido que me recordaba a los veranos en Italia. La mozzarella se derretía en mi boca, creando una textura cremosa y suave. Un plato clásico impecablemente ejecutado. Era como si estuviera comiendo en un restaurante de alta cocina en Roma. Luego probé el plato de Can. La combinación de sabores era sorprendente, el pesto de pistachos era dulce y cremoso, las gambas eran jugosas y el limón aportaba un toque de frescura. Un plato innovador y lleno de personalidad. Nunca había probado nada igual. Era una explosión de sabores en mi boca, una experiencia culinaria inolvidable. La decisión fue extremadamente difícil. Ambos platos eran increíbles, cada uno a su manera. Pero al final, tuve que elegir un ganador. Y el ganador es, redoble de tambores. Can.
Sí, lo sé, fue una sorpresa para todos. Incluido el propio Khan. Su plato era simplemente diferente. Tenía algo especial, algo que lo hacía destacar. Era una explosión de sabores en la boca, una experiencia culinaria inolvidable. El sabor del pistacho combinado con el marisco y el toque cítrico, era simplemente perfecto. Demet, por supuesto, se lo tomó con deportividad. Felicitó a Khan y admitió que su plato era realmente excepcional. Le dio un abrazo y le dijo que se lo merecía. Y para ser honesta, creo que estaba un poco aliviada de no tener que cocinar para todos durante un mes. Esa era parte de la apuesta, el perdedor tenía que ser el chef personal de todos durante 30 días. Imagínense tener que cocinar para todo el equipo, todos los días, durante un mes entero. Sería agotador. Pero, ¿qué aprendimos de todo esto? Que no hay que subestimar a nadie, que la pasión y el esfuerzo pueden superar cualquier obstáculo y que, a veces, las sorpresas más grandes vienen de donde menos te lo esperas. Y por supuesto que Demet y Khan son unos cracks, tanto dentro como fuera de la pantalla. Son personas talentosas, trabajadoras y muy divertidas. Y me siento muy afortunada de poder trabajar con ellos. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue una experiencia increíble y me encantó poder compartirla con ustedes. Espero que les haya inspirado a probar nuevas recetas y a no tener miedo de experimentar en la cocina. En resumen, Demet y Khan se enfrentaron en una apuesta culinaria épica. Demet con su experiencia en la cocina italiana, contra Khan con el secreto de la abuela y un plato innovador. La jueza, o sea yo, tuvo la difícil tarea de elegir un ganador, y ese ganador fue Khan. Un plato sorprendente y lleno de sabor que conquistó mi paladar. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por formar parte de esta increíble comunidad. Significa muchísimo para mí. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál plato les hubiera gustado probar más? ¿Son fans de la pasta clásica o prefieren las combinaciones más audaces? ¿Tienen alguna receta secreta de pasta que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, un último favor, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Además, síganme en mis redes sociales para estar al día de todas mis novedades. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca subestimen el poder de una buena pasta. Y mucho menos la receta de una abuela italiana. Ciao.